Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar a los pies tuyos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de adorarte. Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón cargado. Señor, tú ves la condición de nuestra nación. Señor, nuestro corazón está quebrantado, Señor, por lo que ha sucedido en Texas, Señor, el masacre, Señor. Señor, no podemos ni imaginar, Señor, lo que estas familias están pasando en estos momentos de ir un domingo a una iglesia, Señor, sin su hijo o su hija. Señor, ministre a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada abuela, Señor, que no pudieron, Señor, abrazar a sus hijos, que no pudieron darle un último beso. Señor, que no pudieron ni defenderlos, Señor. Señor, nuestros corazones están rotos, Señor. Señor, trae paz en medio de tanto dolor. Señor, igualmente, Señor, te pedimos que tú seas con nuestra convención bautista general, Señor. Señor, tú sabes todo lo que ha salido. Señor, no podemos aceptar, Señor, el abuso sexual. Y mucho menos, Señor, no podemos aceptar, Señor, el abuso de niños, Señor. Señor, cuando los colegios y las iglesias deben de ser el lugar más seguro, Señor. Estamos viviendo en unos tiempos tan horribles. Señor, creemos en arrepentimiento. Señor, creemos en la restauración. Pero lejos esté de nosotros, Señor, como seres humanos, como cristianos, de cualquier denominación, Señor, que nosotros estemos escondiendo, Señor, a pastores, a líderes, a diáconos, Señor, que han abusado sexualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a tomar decisiones delante de ti, Señor. Señor, no seguimos una religión, no seguimos una denominación, te seguimos a ti, Señor. Y lo que es mal, Señor. Lo que es pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con esa lista, Señor, de pastores, de líderes, Señor, que se puedan arrepentir. Entendemos, Señor, que ya más de la mayoría, Señor, ha sucedido durante estos últimos 15 años y que la mayoría, Señor, van a estar en cárcel el resto de su vida, Señor. Sabemos, Señor, que hay consecuencias, Señor. Pero, Señor, sí te pedimos perdón. Señor, tú prometiste en tu palabra que ibas a secar cada lágrima, Señor. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana, un antemano, Señor, que tú seques nuestras lágrimas. Que tú seques, Señor, nuestros dolores. Señor, creemos que tú eres un Dios de milagro. Y, Señor, que podamos estar afincados a ti. Que cosa que vemos hoy en día nos haga más fuerte. Que nos haga, Señor, más aferrarnos a ti, Señor, como familia y como iglesia. Que podamos dejarle saber, Señor, a este mundo tan perdido que tú eres nuestra única esperanza. Señor, no predicamos por predicar, no tenemos iglesia por tenerla. Señor, sí predicamos para que haya una transformación. Te pedimos, Señor, que tú hagas el milagro de la salvación como la que vimos la semana pasada. Guíanos, Señor, a poder mirar tu palabra una vez más. Y ayúdanos, Señor, a representarte en todo momento como pueblo tuyo y como hijos tuyos. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Hoy queremos ver cuando la vida no es justa. Y hemos visto cosas que han sucedido y a veces pasamos por cosas en nuestra vida que no es justa. Y es mi oración que nosotros podamos seguir orando por todas las víctimas de abusos sexuales. Que podamos seguir orando por todas las víctimas que ha sucedido en Texas. La semana pasada vimos que Pablo y Sila lo dejamos haciendo el milagro de la salvación. Vimos como Lidia vino a aceptar al Señor como su único salvador personal. La semana pasada vimos como Pablo sacó los demonios
de la muchacha que tenía demonios en su vida. Dejamos a Pablo y a Silas que estaban haciendo la voluntad del Señor la semana pasada. Llegaron a esta ciudad y estaban predicando y estaban compartiendo las buenas nuevas con las personas. Vimos la semana pasada, iglesia, que Pablo y Silas estaban siendo obedientes al llamado del Señor. Yo creo que podemos decir que Pablo y Silas la semana pasada estaban dentro de la perfecta voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que queremos hacernos esta semana: ¿qué hacemos cuando estamos haciendo lo correcto y las cosas no salen bien? Iglesia, por favor entiendan, hay veces que la vida no es justa. Pero por favor entiendan, porque la vida no es justa, también tenemos que entender y aceptar que Dios no ha escrito el último capítulo de nuestra vida. La realidad de nuestra vida es que hay tiempos, hay temporadas, hay momentos que en la vida no va a ser justa. Hay momentos en nuestra vida, hay cosas que van a suceder que no nos van a gustar. Hay cosas en nuestra vida que no van a salir como lo que hemos soñado. Hay cosas en nuestra vida que no van a salir como la hemos pensado. Hay cosas en nuestra vida que no van a salir como la hemos escrito, ni mucho menos como la hemos organizado. La realidad de nuestra vida que no siempre va a ser justa. ¿Cuántas veces como padre nuestros hijos no han venido y no han dicho: Dad, but it's not fair? Papi, pero de verdad que esto no es justo. Mi disciplina, o que tengo que llegar a la casa a las 11 de la noche, o no puedo hacer esto cantidad de veces. ¿Y cuál es nuestra respuesta a través de todos estos años? Mala suerte. Mala suerte que tú no creas que la vida es justa. La mayoría de las veces que le respondemos: too bad. Porque la realidad es que la vida no siempre va a ser justa. Aquí vemos que Pablo y Silas han estado predicando. Vimos que personas están aceptando al Señor. Vimos que hacen milagros de sacar demonios. Y la pregunta que tenemos que hacer: ¿cuál es el resultado de eso? Porque es para que todo le vaya bien. Están haciendo lo que el Señor les ha pedido. Están haciendo obedientes. Están en medio de la voluntad del Señor. Pero de repente nos vamos a dar cuenta que ahora Pablo y Silas van a pasar por momentos en su vida que no luce que sea justo. Los invito a Hechos capítulo 16 y vamos a comenzar en el versículo 19. Hechos capítulo 16, comenzando del versículo 19. Y queremos leer los primeros 3 versículos. Fíjense lo que dice comenzando en versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante de las autoridades. Y presentándolos a los magistradores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. Me gusta esa parte. Yo creo que nosotros es tiempo que alborotemos a nuestra ciudad con la palabra de Dios. Yo creo que es tiempo que nosotros como cristianos, como iglesia, en vez de ver todo lo que está pasando en nuestra nación, yo creo que debemos de predicar el evangelio y que haya un alboroto en nuestras ciudades, que haya transformación en nuestras ciudades, que hayan personas sanadas de demonios, de depresiones, del alcohol, de la droga. Dice que se pusieron bravos porque dice que alborotaron nuestras ciudades y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Se dieron cuenta de los resultados? ¿Se dieron cuenta de lo que sucedió, lo que hizo Pablo y Silas la semana pasada? Lo único que ellos habían hecho, de acuerdo a estos 3 versículos, fue que destruyeron el negocio de los dueños de la muchacha que tenía demonios. Y se pusieron bravos. Y dice que lo prendieron. Y dice que lo llevaron delante de los jueces. ¿Quieren ver el resultado? Miren el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándosele la ropa, ordenaron azotarles con una vara. Iglesia, hay veces la vida no va a ser justa. Hay veces no vamos a entender por qué nos suceden cosas.
Pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Dice que fueron azotados con una vara. Por favor, entiendan esto. Estas son palabras bien fuertes escritas en la palabra de Dios. Esto no fue que le dieron papao. ¿Cuántas veces nos decimos a nuestros hijos, si no te portas bien te vamos a dar papao? Esto de verdad no fue simplemente 2 nalgadas. Y gracias a Dios que mi mamá no estaba presente. Mi mamá, y lo hemos compartido, mi mamá tenía, y yo creo que esto es un mal hábito de todas las hispanas. Mi mamá, la manera que nos daba a nosotros nalgada es: ¿cuántas veces te he dicho que no haga eso? Yo siempre decía a mi mamá: mami, ¿tú crees que tú puedes hacer tu frase más pequeña? Porque cada palabra es una nalgada. Y yo siempre he dicho, gracias a Dios, que mi mamá no era gaga. Te he dicho que no. Escuchen, ahí dice que fueron azotados. Esto no fueron nalgadas. Esto fue tremenda paliza. Miren el versículo 23. Después de haberles azotado, ¿cuál es la palabra próxima? Mucho. Esto fue una paliza a los extremos. Esto fue una paliza hasta el límite de no matarlos. Pero esto fue tremenda paliza. Dice el cual, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice que fueron azotados mucho. Pablo y Silas son culpables de decir algo que a ellos no les gustaron. Y lo vemos en estos versículos. Lo único que Pablo y Silas eran culpables de decir la verdad. Y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Y la verdad salieron demonios de la vida de esta muchacha. Y la verdad, Lidia pudo ir de ser religiosa a ser una mujer que siguió al Señor, y su familia siguió al Señor. Ellos son culpables de cerrar el negocio de la muchacha con demonios. Y entiendan esto, Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. No era justo que a ellos no le hicieron un juicio. No era justo que a ellos simplemente le dieron tremenda paliza y lo tiraron en la cárcel. Ellos tenían que haber, como ciudadanos romanos, tenían que haber pasado por un juicio, tenían que buscar la evidencia, tenían que haber buscado un jurado. No era justo por lo que ellos estaban pasando. Estos hombres estaban siendo obedientes al Señor. Ellos no se merecían lo que estaban pasando. Pero tenemos que entender, porque hoy en día, but it's not fair. Ay, pero no es justo. Escuchen, la realidad es que la vida no siempre va a ser justo. Y como si esto era poco, el versículo 24 dice: cuál, recibido este mandato, lo metieron en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Como si esto era poco, lo metieron en la cárcel más profunda. Y escuchen, yo ministré en la cárcel en Miami por 7 años. En la cárcel que yo ministraba le llamaban el hotel. Lucía como un hotel. Ahí había ping-pong. Yo jugaba ping-pong con los presos. Ellos tienen el derecho de jugar dominó, de jugar bingo. Y ellos apostaban los juguitos que le daban o la leche. Jugaban basquetbol. Salían flacos. Y a los 3, 4 años salían ahí como unos animales. Porque tenían el derecho de hacer ejercicio. En estos tiempos la cárcel no lucía así. Dice que fueron puertas en lo más profundo. En aquellos tiempos las cárceles eran cuevas en las montañas. Y cuando habla ahí de lo más profundo de las cárceles, eso ya eran para la gente más mala. Donde había un frío horrible. Donde las cuevas más profundas de la montaña había una humedad que se enfermaban y se morían de eso. Y dice que lo pusieron con cepo. En otras palabras, ahí no pasaban un pañito con alcohol. Ahí se morían de infecciones. Y si no saben lo que es un cepo, así es lo más seguro que lucía Pablo y Silas. No solamente lo tenían en cadenas, pero el cepo era, y ahí luce bonito. Pero el cepo normalmente lo hacían con las piernas bien abiertas, para que empezaran a coger calambre, para que no estuvieran cómodos. Y dice ahí que lo pusieron con cadenas y lo pusieron en el cepo. Por favor entiendan, hay veces que la vida no es justa
Pero por favor, si van a aprender algo esta mañana, entiendan que Dios todavía no ha escrito el último capítulo de nuestra vida. Así que no tiren la toalla, no se rindan, porque la vida no es justa. Miren lo que escribí aquí. Hay veces que el Señor nos llevará por caminos que no hubiéramos escogido para enseñarnos cosas que nunca hubiéramos aprendido. Entonces nosotros en ese momento pensamos que no es justo. ¿Por qué estoy pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué estoy pasando esto con mi salud? ¿Por qué estoy pasando esto en mi trabajo? ¿Por qué estoy pasando esto en la sociedad? ¿Por qué tuve que irme de mi país? ¿Por qué tuve que dejar a mi familia? ¿Por qué mis hijos están pasando? Hay veces, Señor, permite que pasemos por áreas, por caminos que nosotros no hubiéramos escogido para poder enseñarnos cosas que nosotros nunca hubiéramos aprendido. Y aquí se encuentra Pablo y Silas. Ellos confiaron en el Señor cuando lucía que la vida no era justa. Vamos a hacerle una pregunta en esta mañana, iglesia. ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? Y es mi oración cuando miramos el noticiero. Y es mi oración cuando vemos que la vida no es justa con lo que hacemos. Y se hace a propósito. No, ese muchacho no tenía una enfermedad mental cuando va y mata a 19 y a 2 maestras. Eso sabía lo que él estaba haciendo. Porque es pecado. Y cuando se abusan de niños, cuando se abusan de mujeres o de hombres, eso no es una enfermedad mental ni una enfermedad sexual. Eso se le llama pecado. Pero cuando vemos todo lo que está pasando en nuestra nación, por favor sigan confiando en el Señor. Porque Él sigue siendo el alfa y la omega. Él no solamente ve el principio, pero Él ve mucho más allá. Y pasamos por estos momentos para poder nosotros aprender cosas en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, que Él quiere enseñarnos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto películas de héroes? Ya sea de Superman, ya sea de Batman, ya sea del llanero solitario. Que hay momentos en la película que parece que le van a matar. Que hay veces que no se van a levantar del suelo. Pero ninguno de nosotros apagamos la película. Ninguno de nosotros en esos momentos nos levantamos del cine y salimos caminando. Porque sabemos que el último capítulo no se ha acabado. Y esa es la confianza que tenemos que tener en nuestro Señor. Que vemos todo lo que estamos viendo hoy en día, pero escuchen, el último capítulo no se ha acabado. El último capítulo de su vida, aunque ha atravesado por divorcio, por enfermedades, por dolor, no, el último capítulo Dios todavía no lo ha escrito en nuestra vida. Pero Él es el alfa y el omega, ya Él lo sabe. Y nos está diciendo que va a estar bien. Pablo y Silas estaban confiando en la voluntad de Dios, aunque no era justa. Y por eso tenemos que seguir confiando en Él. Ellos escogieron confiar. No se rindan, iglesia. No se rindan cuando vemos el noticiero. No se rindan cuando oímos cosas. No se rindan porque han pasado por 1 o 2 divorcios. No se rindan porque sus hijos le han salido mal. No se rindan. Porque esto nos lleva al próximo punto. Cuando tocamos el suelo, cuando llegamos a lo que pensamos que es el final, el Señor lo va a usar como punto de comienzo. Miren lo que dice el versículo 25. Ya vimos que lo cogieron preso porque alborotaron la ciudad, le entraron a golpe, lo azotaron mucho, lo pusieron en la cárcel, lo pusieron más adentro de la cárcel, lo pusieron en cepo y ahora dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Estaban azotados mucho, pasaron por momentos bien difíciles, pasaron por momentos que no era justo. Y dice ese versículo que cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Dice que estaban orando y cantando himnos a Dios. Eso es tremendo ejemplo. Yo tengo que confesar como su pastor, yo no creo que yo hubiera estado orando y cantando. Yo hubiera tenido mi papelito escribiendo notas al juez. Yo estuviera escribiendo, preparando mi juicio. Yo hubiera estado escribiendo ahí en la cárcel la injusticia que me han hecho.
Yo a lo mejor estuviera diciendo, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué esto es injusto por lo que yo estoy viviendo? Porque acabamos de ver el milagro del poder del Señor. Acabamos de ver a Lidia aceptar al Señor. Acabamos de sacar demonios en el nombre del Señor. Yo no creo que yo hubiera estado orando ni cantando en esos momentos. Pero mira que el Señor permite cosas en nuestra vida. Porque si algo yo he aprendido en estos 8 meses, de pasar por un derrame a celebrar, ¿ustedes quieren saber lo que yo he aprendido en 8 meses? A orar más que lo que yo oraba. Y adorar más que lo que yo adoraba. A lo mejor el Señor está diciendo, ay, Derry, por favor, mejor ora, pero no estés cantando tanto. Pero aprendemos en nuestros momentos más difíciles. Porque escuchen, la vida no va a ser justa. Pero podemos seguir confiando en el Señor. Dice ese versículo, pero a medianoche. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué es lo que nosotros hacemos a medianoche? Porque a medianoche normalmente hay oscuridad. A medianoche no es cuando no podemos dormir y nos entra la depresión. A medianoche no es cuando nos vamos para el sofá con un paquete completo de galletitas por la ansiedad que tenemos en nuestra vida. Es una buena excusa para comer. O con un galón de helado. A medianoche es cuando de verdad estamos desalentados. Todo se derrumba y no hay salida a medianoche. A la medianoche hacemos lo mejor y sale lo peor. Y empezamos a decir, pero no es justo. Yo estoy diciendo al esposo, la esposa que debo de ser. ¿Por qué mi esposo no responde? ¿Por qué mi esposa no responde? ¿Por qué mis hijos no responden? ¿Por qué el gobierno no responde? Haces cosas para el Señor y tal parece que Satanás es el que sale con el crédito. Escuchen, a medianoche es cuando hay dolor. A medianoche cuando hay lágrimas. A medianoche cuando hay gritos que a veces nuestra propia familia no las oye. A medianoche cuando tenemos preguntas y tenemos pocas respuestas. Si somos honestos, todos hemos pasado por medianoche. Y dice que Pablo y Silas a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Cómo podemos responder? ¿Qué hacemos en estos momentos en nuestra medianoche? Escuchen, iglesia, esta semana ha sido una medianoche. Esta semana ha sido una medianoche cuando hemos visto lo que pasó en Texas y tristemente en nuestra propia denominación. Y sí, tenemos que decirlo públicamente. Ha sido una medianoche para todos nosotros. Pero se dieron cuenta que Pablo y Silas estaban haciendo 2 cosas. Estaban orando y estaban cantando. ¿Ustedes saben lo que estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban haciendo lo mismo dentro de la cárcel que estaban haciendo fuera de la cárcel. Así que no importa lo que ellos estaban pasando en ese momento, ellos siguieron siendo obedientes al Señor. Ellos no se estaban quejando. Pero Señor, ¿por qué tú estás permitiendo la entrada de golpe esto? ¿Por qué estamos en la cárcel? ¿Por qué estamos esto? ¿Y por qué estamos nosotros? Ellos no están diciendo, ay, pero ay de mí, yo que soy un buen cristiano. Ay, Señor, pero yo soy misionero, ¿por qué tú estás permitiendo? Ellos no estaban haciendo nada de eso. Así que en nuestra medianoche nosotros tenemos que seguir siéndole fiel al Señor. Seguir orando y adorando al Señor. Ellos sabían que Dios sigue siendo Dios en la medianoche. Iglesia, esto nos enseña que en medio de lo que hemos visto esta semana en Texas, lo que hemos visto la semana pasada en Buffalo, en el tiroteo, en esa bodega, que nosotros tenemos que seguir siendo obedientes al Señor y tenemos que seguir orando y tenemos que seguir adorando y tenemos más que nunca seguir predicando. Miren el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. ¡Wow! Dice que hubo un gran terremoto. Pero escuchen, yo no creo que ellos estaban orando por un terremoto. Ellos no estaban orando por un terremoto. Yo no creo que ellos estaban orando, Señor, por favor, quítame estas cadenas en estos momentos. Dice que de repente, este versículo dice que son libres. Las cadenas se cayeron. Escuchen, iglesia,
Hay algo en la oración. Hay algo en la adoración que de repente nos damos cuenta que la cadena de odio, que la cadena de resentimiento. Yo he tenido que orar tanto esta semana porque hemos dedicado toda nuestra vida a los bautistas del sur. Y yo dije, Señor, no permita que todo lo que ha sucedido yo caiga en cadena. Y vemos que la oración permite que no sigamos caminando con odio y resentimiento. Hay algo en la oración, hay algo en la adoración. Dice que se cayeron las cadenas. ¡Wow! Miren el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¡Wow! ¿Recuerden el sermón de día de resurrección? Que sabemos que los discípulos no se habían robado el cuerpo porque los guardias hubieran tenido que matarse ellos o lo iban a matar. Y aquí tenemos la evidencia. Porque si tú perdías a un preso, tú tenías que dar tu vida. Y qué lindo que ahí dice que el carcelero se despertó y vio que todas las puertas estaban abiertas y sacó la espada para matarse. Miren el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Wow, ese mismo versículo me ha cogido y me ha sacudido impresionantemente esta semana. El carcelero en su punto más bajo, el Señor lo va a ponerlo en pie. Aún lo que pareció que no era justo para el carcelero, el Señor lo va a usar y lo va a poner a él en pie. Si Pablo y Silas no confían en el Señor en esos momentos, si Pablo y Silas creen que esto fue un milagro de Dios, que era para salir corriendo, patica, ¿para qué te quiero? Porque fácil, Pablo y Silas hubieran dicho, un milagro de Dios, presos a correr. Ya la vida no es injusta. Ustedes saben que si Pablo y Silas hubieran pensado que esto era un milagro de Dios, el carcelero se hubiera matado. La próxima vez que usted crea que algo no es justo, piense en las personas alrededor de nosotros. Antes de tomar una decisión que me voy a divorciar de mi esposa porque ella no es justa, piense en sus hijos, piense en su testimonio, piense en su ejemplo. Ellos creen que esta era la voluntad de Dios y se quedaron ahí. Si no eres obediente en tu vida, otros salen perdiendo. Si tú no entiendes que lo que el Señor permite que nosotros estemos pasando, otros van a salir perdiendo. Pablo y Silas estaban exactamente donde tenían que estar. Porque el Señor ahora quería usarlos a ellos, lo que pensaban que no era justo. El Señor iba a usar a Pablo y Silas para un milagro en la vida del carcelero. ¿Por qué ustedes creen que ustedes están trabajando donde el Señor lo tiene trabajando? Tengo malas noticias, no es para hacer dinero. Es para que ustedes hagan un impacto en la gente alrededor de ustedes. Es para que ustedes hagan un impacto en los trabajadores alrededor de ustedes. ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos ha dado el privilegio de casarnos con el hombre o con la mujer en la cual estamos hoy en día? No es para que ella a mí me haga feliz. Es para que yo pueda impactar en la vida de ellos. No es para que no solamente nuestros hijos, es para poder impactar. Y escuchen, iglesia, en mi corazón, sí, hay veces la vida no es justa, pero el Señor quiere usarlo para impactar la vida de otros. Este carcelero encontró esperanza en las pruebas de otros. Pablo y Silas podían estar diciendo, Dios está equivocado. Mi llamado es a ser misionero, porque Dios me tiene en la cárcel. Y el propósito por la cual la entrada de golpe, el propósito de la cual entrar en una cárcel, era para bendecir la vida del carcelero. Llévense en eso de tarea. Llévense en eso de tarea de todas las personas que llegan a nuestra vida. Llévense de tarea eso como nuestro propósito en nuestro matrimonio y como padre. Nuestro llamado es administrar a la persona. Porque el Señor quiere usarnos en todas las etapas y temporadas de nuestra vida. Incluyendo when it's not fair. Incluyendo cuando estemos en depresión.
incluyendo el Señor nos quiere usar. Y esto nos lleva al último punto, porque cuando yo confío en el Señor, todos alrededor de mí son bendecidos. Miren el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero estaba oyendo las oraciones. El carcelero estaba oyendo las adoraciones. Y dice que entrando ahora, el mismo hombre que le entró a Pablo y a Silas, dice que ahora está postrado a los pies de Pablo y Silas. ¿Ustedes no creen que tenemos un Dios que está en control total? Todo aquello que nos hacen mal, el Señor va a lidiar con cada uno de ellos. Miren el versículo 30. Ahora, por favor, entiendan esto. El carcelero oyó las oraciones, el carcelero oyó la adoración, pero hasta que no vio el caminar de Pablo y Silas, no hubo cambio en la vida de él. Así que muy bonito que nosotros prediquemos, muy bonito nosotros hablar, muy bonito nosotros ser religiosos y compartir, pero hasta que nosotros no comencemos a vivir, nuestra esposa, nuestro esposo no van a ver al Señor en nuestra vida. No importa cuánto nosotros hablemos con nuestros hijos, hasta que ellos no empiecen a ver que nosotros estamos sometidos a un Dios y confiamos en un Dios. No le digan a sus hijos, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo hago. Porque el carcelero oyó la oración, oyó la adoración, pero no creyó hasta que no vio el testimonio de Pablo y de Silas en esos momentos. Miren el versículo 30. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué tengo que hacer para poder adorar en mis momentos más difíciles? ¿Qué tengo que hacer para estar todavía confiando en un Dios cuando le hemos entrado a golpe, cuando le hemos entrado a palo, cuando lo hemos metido en una cárcel? ¿Qué tengo que hacer para poder ser como ustedes? Miren versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo no dice, cree en mí. Pablo no dice, cree en Silas. Pablo no dice, cree en una denominación. Pablo no dice, cree en una religión. Pablo simplemente le dice en ese versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dice, tú tienes que ir de rodillas. No dice, tú tienes que darte látigo. No dice, tú tienes que ponerte una corona de espina. Lo único que le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quieren ver el final de esa historia? Cuando la vida no es justa. Miren el versículo 32 a 34 y terminamos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda lo suyo. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Dice que recibieron al Señor y dice que inmediatamente se bautizaron. Porque el bautizo representa la salvación. El bautismo representa el milagro de la salvación. Porque el bautizo que Jesús lo hizo, que todo el mundo dice que aceptaron al Señor y bautizaron. Y como hemos enseñado, pero pastor, ya fui bautizado como niño. Escuchen, no está en la Biblia. Y como niños no entienden lo que es el pecado. Nosotros nos bautizamos como adultos porque hemos entendido que somos muertos y que resucitamos en Cristo Jesús. Y por eso vimos a Lidia la semana pasada. Ahora lo vemos con el carcelero aceptar al Señor y pasar por las aguas de bautisterio. Porque eso representa que ha habido un milagro en nuestra vida. Y es mi oración, si usted no ha pasado por las aguas de bautizo, que podamos hablar, porque ese es el milagro, es el testimonio más grande del mundo entero. Y como católicos que éramos, como chiquitos, que nos bautizaron, pero ahora entendiendo lo que el Señor ha hecho, porque dice que entonces la familia entera entendió. Y dice que se regocijaron con toda su casa de haber creído
a Dios. No un hombre, no una religión, no una tradición, no lo que yo le he prometido a mis padres. No, le creyeron a Dios. Y ahí es donde empieza a haber un milagro en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. ¿Dónde estamos, iglesia? Cuando confío y camino con el Señor, todos alrededor de mí son bendecidos. El mismo hombre que le entró a Pablo y a Silas, dice su versículo, que le sanó las heridas, que lo llevó a su casa, que le dio de comer a ellos. Pablo y Silas confiaron en el Señor cuando la vida no le fue justa. ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? ¿Estamos en guerra con Dios porque la vida no es justa? Oh, because it's not fair. ¿Estamos en guerra? ¿Estamos haciendo preguntas al Señor, ¿dónde tú estás? Cuando yo veo cosas como han sucedido en nuestra nación esta semana, se me rompe el corazón. Pero mi oración es que cada uno de nosotros podamos salir más fuerte de lo que hemos visto esta semana. Es mi oración que podamos confiar en el Señor. Es mi oración que nosotros podamos bendecir a otros, aun cuando pensamos que la vida no es justa. Porque se lo digo a ustedes, hay momentos en nuestra vida que no va a ser justa. Pero pastor, es que yo soy la esposa que el Señor quiere que yo sea y no es justo. El Señor te quiere en tu matrimonio para que tú bendigas a tu esposa. Y no estamos hablando de abuso físico. Si hay abuso físico, por favor, hable conmigo. Pero sí, hay veces que, pero pastor, mi esposa no es justa. El Señor te tiene ahí para que tú bendigas a tu matrimonio, a tus hijos. Pero pastor, es que mi jefe en el trabajo no es justo. Hay veces que la vida no va a ser justa. Pero el Señor nos tiene en el lugar perfecto, en el camino perfecto, para enseñarnos cosas que no hubiéramos aprendido, a no ser que podamos seguir confiando en Él. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy en día? El Señor quiere seguir haciendo milagros. Si lo dejamos. Es impresionante y lo hemos predicado, que cada vez que el Señor va a hacer un milagro, la pregunta es, ¿quieres ser sanado? Claro que quiero ver, claro que quiero caminar. Pero el Señor hacía esa pregunta porque hay posibilidad de que hay personas que no quieren ser sanadas. Porque la fiesta de ellos, ay, pero mira mi vida, ay, pero mira mi sufrimiento, hay veces más grande que tener un matrimonio saludable. Hay veces mucho más grande que de verdad venir a la iglesia por una hora y un rato y adorar al Señor. Y buscamos una excusa. Es mi oración que en medio de lo que nuestra nación está pasando, que nosotros podamos seguir confiando en el Señor. Porque el último capítulo no ha sido escrito todavía. El Señor va a regresar por cada uno de nosotros. Y es mi oración que nos encuentre fieles a Él. Le voy a pedir que se pongan de pie y que bajen sus cabezas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué manera de ser refrescante a nuestra vida. Señor, claro que han habido veces donde hemos dicho, pero Señor, esto no es justo. Pero Señor, ahí tú lo has permitido que lleguemos. Señor, gracias, Señor, por esta historia, Señor. Señor, no lucía justo que Pablo y Silas terminaran con la entrada de golpe que le dieron. No era justo que terminaran en la cárcel. Señor, pero qué lindo que ellos en la cárcel siguieron siendo fieles a ti. Qué lindo que siguieron orando, que siguieron adorando. Señor, enséñanos, Señor, a seguir siendo fiel en medio del caos en el cual estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, en la tentación de odio, de resentimiento, de falta de perdón. Señor, ayúdanos a seguir adorando. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando. Señor, ayúdanos a no ser como todos los que están pecando. Porque todo eso comenzó en el corazón de ellos. Todo esto comenzó con odio, con resentimiento. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir siendo bendición a otros. Porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra cárcel,
Señor, en medio de nuestra medianoche, en medio de nuestras lágrimas, tú quieres que nosotros sigamos bendiciendo a otros. Gracias por ser ese Dios de milagro. Señor, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por lo que tú vas a seguir haciendo. Te suplicamos, Señor, por aquellos, Señor, que no han pasado por las aguas de bautizo. Señor, que entiendan, Señor, que eso es un paso, Señor, que tú pasaste para darle de saber al mundo que hemos pasado de muerte a vida. Lo dejaste como un símbolo de lo que tú ibas a hacer en la cruz y que el tercer día ibas a resucitar. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes en ese día, a poder entregar nuestra vida a ti, como lo hizo este carcelero, y aún como lo permitió con su propia familia, para que ellos sean bendecidos. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, y oramos una vez más por las familias de Texas. Oramos, Señor, por cada padre, cada madre. Oramos, Señor, por cada víctima de abuso sexual. Oramos por cada niño que han sido abusados sexualmente. Y oramos, Señor, por esas personas que han cometido estos pecados horribles, Señor. Que se arrepientan, que haga un milagro en su vida. Pero sí entendemos, Señor, que sí todavía hay consecuencias, Señor. Gracias, Señor, aún por los soldados, Señor, que han dado sus vidas, que estamos celebrando Memorial Weekend. Gracias porque han dado su vida para que nosotros podamos tener libertad en ese país. Pero te pedimos que tú bendiga a las familias, a las mujeres viudas, a los hijos que se quedaron sin padre. Que nosotros podamos respetar, Señor, estos días y darte gracias aún por eso. Te pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.